La economía dominicana ha venido desempeñando un rol muy activo en los últimos meses post pandemia, muy dinámico, a pesar de que las expectativas no eran las que vemos que se desarrolla en el panorama actual. Vemos un ambiente económico muy dinámico. Vemos también que ese ambiente económico ha surgido a través de la implementación de políticas del Estado que tienden a incrementar el gasto público para fomentar la demanda interna. Yo soy Melchor Alcántara y esta tarde quiero compartir con ustedes y con nuestro invitado, el economista Frederick Eman-Sadeh, algunos temas que tienen que ver con los efectos que puede tener en la economía esa política que tiende a fomentar la demanda en la economía interna. Frederick, antes que nada quiero agradecerte la gentileza de la invitación, participar en la invitación que te hemos hecho, y me gustaría que tú me dieras una visión general de entrada de cómo tú ves el comportamiento de la economía y cómo tú lo proyectas para los próximos meses. Sí, bueno, primero y antes que nada, un gran placer y un honor estar contigo aquí y poder hablar de este tema. Lo que me conoce sabe que yo tiendo a hablar más de tecnología que de economía, pero hoy tú me has convocado para hablar de economía y con mucho gusto trataré de enfocarme en ese tema. Mira, estamos en un momento aparentemente bueno. Muchas personas pensaban que ya a esta altura del tiempo en el nuevo gobierno, ya el gobierno estaría confrontando, por lo menos eso se había predicho en el anterior gobierno, de que iba a tener que acudir al Fondo Monetario, que iba a tener que asumir una serie de autodisciplina, y eso no deja de tener vigencia. Hemos tenido un buen arranque, pero la inflación es lo preocupante. Teníamos 1%, 1 y pico por ciento de inflación. Andamos ahora llegando al 4 o 5% anual de inflación. Hasta ahí vamos bien. 4 por 5 o 5% de inflación con todo y pandemia, siendo uno de los dos países con más crecimiento real en Latinoamérica. No nos podemos quejar. Esta pandemia se ha llevado de encuentro países enteros, sobre todo países desarrollados, en que un país como República Dominicana y otro país como Panamá hayamos logrado sobresalir en Latinoamérica en este último año y pico, sobre todo en los últimos meses, es una gran cosa. Pero Estados Unidos y Europa durante estos últimos años ha tenido una gran expansión monetaria y con el COVID le han dado rienda suelta a la expansión de dinero, lo que también ha llevado a que nosotros también, no solo República Dominicana, sino toda América Latina también haya incurrido en una serie de gastos corrientes y de inversión ante la pandemia, por razones de sanidad, obviamente, gastos en la salud del pueblo, pero creo que hubo un error. Y claro, en retrospectiva dicen que la retrospectiva es 2020, uno ve perfectamente hacia atrás. El problema es que todos copiamos el modelo chino económico de reacción ante la pandemia, que fue: vamos a cerrar la economía, vamos a trancar, vamos a la cuarentena. Eso lo puede hacer un país como China, un país comunista que no depende del capital privado, y sobre todo de la microempresa, la pequeña y mediana empresa. Pero un país como el nuestro no puede cerrar la economía. Claro. La cerramos por 6 o 7 meses, 9 meses, todavía no está totalmente bien. Hubieron negocios que después que cerró la economía nunca volvieron a abrir. No han vuelto a abrir. Entonces tú tienes una mezcla ahí de una expansión de dinero, una expansión de gasto, más de gasto corriente que de gasto de inversión, que es estéril, o sea, no es estéril, es dañina, porque tú estás gastando dinero sin sembrarlo. Claro. Es mejor haber sembrado en varilla y cemento ese dinero en algo perdurable a simplemente dar dinero. Claro. Entonces, aquí vemos ese 5%. Lo que no vemos
es que ese 5% es una quintuplicación, un 500% de aumento sobre la tasa anterior del 1 y pico por ciento, de 4 o 5 veces más. Claro. Si repetimos eso, entonces el año que viene, en los próximos 12, 18 meses, vamos a tener ya no un 5%, sino 5 veces eso, un 20, un 25% de inflación. Y ya eso es preocupante. Porque si tú no vendes más de un 25%, ya tú estás perdiendo. Claro. Si un banco este año le fue bien porque ganaron un 21% en el sector bancario, pero si el año que viene sigue ganando un 21% y la inflación es un 25%, se están descapitalizando. Claro, claro. Entonces, yo creo que estamos a tiempo para que el gobierno se percate de eso, y yo estoy seguro que hay personas dentro del gobierno que están percatándose, sobre todo profesionales y técnicos, del peligro de la inflación y estancamiento, lo que llaman estanflación. Ya, sí. Tú sabes que yo veo, por ejemplo, en Estados Unidos la receta ha sido esa. Sí. Los economistas han optado Copiamos lo peor de Chile y lo peor de Estados Unidos. Si tenemos que seleccionar entre una recesión y una inflación, mejor manejemos la economía, calentémosla de dinero, sí, y que haya una inflación y después vemos qué se hace. Lo que habría que ver cuáles serían las consecuencias a largo plazo de ese tema, porque por ejemplo, particularmente en el caso de nosotros, lo que va a ocurrir, lo que pudiera ocurrir es una posible devaluación de la moneda, a pesar de que ahora se ve que hay una revaluación. Sin embargo, tanto dinero corriendo circulante en la calle, sí, lo que puede generar es una demanda excesiva de dólares y inducida. Exactamente. Entonces, eso pudiera generar una devaluación. En el caso de Estados Unidos, eso puede tener consecuencias geopolíticas fuertísimas porque el dólar se está debilitando a unos niveles sin precedentes. Esa es la realidad. Yo no veo que las economías europeas hayan asumido esa política con tanta fuerza como se ve en Estados Unidos. Recuerda que mientras Estados Unidos estaba expandiéndose y con la facilitación monetaria, como llamaban ellos, el quantitative easing, la nueva, moderna política monetaria, como le llaman, en Europa estaban en austeridad. Por eso ahora Europa está mejor posicionada. Ya. Ante esta situación de política económica que Estados Unidos, pues tiene más espacio. Ya. Y déjame hacerte una pregunta, Frederick. Si tú tuvieras que hacer una recomendación de qué hacer frente a este umbral donde vemos la economía dinámica, a pesar de que hay muchos negocios que han quebrado, sí hay muchos sectores que se están moviendo con bastante dinamismo. Sin embargo, estamos en el umbral de un tema donde la inflación pudiera generar muchísimos problemas al gobierno, incluso problemas que tienen que ver con el mismo prestigio del gobierno, que se trata de un partido nuevo en el poder, entre comillas, nuevo. ¿Qué tú recetarías, qué tú entiendes que debería hacerse para, manteniendo el ritmo, contener las posibilidades de inflación desenfrenada? Es la palabra. Exacto. Estamos a tiempo. Y es bueno que sea el principio de un ciclo político, porque es donde más capital político tiene un nuevo gobierno. Claro. Y puede darse el lujo ahora de tomar medidas heroicas y de aceptar todas las críticas que quieren, porque tiene 3 años y medio o 3 años y pico para resultar en efecto. Claro. Lo que no puede hacer eso es dentro de un año. Entonces mi recomendación sería: abróchense los cinturones ahora, apriétense los cinturones ahora. No dejemos que este 5% se transforme en un 25%. Traguémonos ahora la medicina, de manera que en los próximos años sea un año de austeridad, el año 2023 sea un año de austeridad y ya puede ir soltando en el 2023. Yeah. Pero no esperar al 2022 que tengamos un 25, un 50% de inflación, y entonces en ese momento, a un año antes de las elecciones, año y medio antes de las elecciones, entonces tomar las medidas restrictivas. Que aprendan de Jorge Blanco y de Balaguer. Esto estamos repitiendo. La situación que dejó Jorge Blanco
con la situación que recibió Balaguer, el error que cometió Balaguer en seguir con la misma política monetaria que le dejó Jorge Blanco. Lo único que Balaguer revirtió lo que gastaba el gobierno de Jorge Blanco, el PRD en ese entonces, en inversiones. Era un... Sí, el gasto era más de inversión que corriente. Anteriormente, y el gobierno del PRD siempre se ha caracterizado, igual que lo del PLD, por gastar cerca de un 30% en inversión, invertir un 30% y gastar un 70% del presupuesto, mientras que Balaguer siempre se caracterizó exactamente por lo contrario, invertir un 70% y gastar en gasto corriente un 30%. Yo recomendaría, no digo constreñirse ahora, una medida muy impopular, pero realmente heroica y que nos daría mayor bienestar a largo plazo, nos evitaría eso, sería un congelamiento de los salarios públicos, no por 4, por 8 años. Yeah. Y revertir rápidamente de gastos en corriente a gastos de inversiones. Congelar la burocracia, reducir incluso la burocracia, si se puede, y se puede, porque hay muchos... El mismo PRM había hablado de 57 organizaciones gubernamentales que pensaban desmantelar, no desmantelarla. Claro. Hay un tema, tú hablas ahí del tema déficit fiscal, o sea, controlar el déficit. Reducir el déficit. Si se puede cerrar la brecha, mejor todavía, porque si no se cierra, tiene que buscar prestado. No, y ahora el Estado tiene la mejor excusa para adoptar cualquier medida que se le ocurra en el ánimo de poder enderezar el presupuesto nacional. Sí. Y las consecuencias, pues ellos tienen ahí una palabra, COVID. Y en función de esa palabra pueden justificar cualquier cosa. Es un momento idóneo para hacerlo. Si no se hace ahora, no se va a hacer nunca. Sí. Si lo dejan para dentro de un año, va a ser muy tarde. Y va a ser, yo sé que es desafiante hablarle ahora al pueblo de, bueno, vamos a austeridad, pero ya la gente está en austeridad. La gente está desempleada, ya los negocios están en el piso. Mira lo que yo veo, por ejemplo, bancos prestando por el orden del 7-9%, prácticamente es una tasa negativa. Sí. Prácticamente es una tasa negativa. Y eso ha dinamizado bastante el sector construcción. Prácticamente se puede decir que el país está viviendo de esa coyuntura del sector inmobiliario. Y yo enfatizaría eso, o sea, disminuir el crecimiento del gobierno, del gasto corriente, pero aumentar el gasto de inversión y seguir con la política de incentivar que el sector privado sea que haga gran parte de la inversión y el gasto. Yeah. Entonces, este es un momento para el gobierno apretar, para soltar recursos, para que el sector privado dinamice la economía. Yeah. No que el gobierno la dinamice, sino dejar que el sector privado tome la delantera y tome la iniciativa. Y el sector construcción está llamado a ser de los sectores principales que puede dinamizar. Claro, protagonizar ese... Lo viene haciendo. Claro. Imagínate si pudiera disponer del doble y crecer no al día, al 20%, como lo ha hecho en otras épocas. Sí. O sea que sería un tema de reducir el gasto corriente del Estado en el ánimo de reducir déficit, pero al mismo tiempo generar las posibilidades de que el sector privado, a través del crédito privado, pueda accesar y reducción de impuestos. Y reducción de impuestos, pero mira... De impuestos y de regulaciones. Qué bueno. Eliminar anticipo, eliminar las a eliminar toda una serie de trabas que frenan ahora, que castran, por usar una palabra más dramática. Qué bueno que lo mencionaste, porque déjame decirte que cuando te llamé para que me ayudaras con esto, fue precisamente porque acababa de ver un artículo, creo que fue en el chat que lo habíamos publicado, alguien lo publicó, del tema del 2% de los préstamos interinos de los bancos, que lo volvieron a, que yo decía, pero bueno, esto es como contraproducente, porque como si tú estás inmerso en una política de expansión monetaria, al mismo tiempo entonces la bombardeas con unos impuestos que en este momento yo no sé qué le pueden reportar al Estado extra, versus el impacto que pudiera tener en el desarrollo del sector. Yo no sé cómo tú lo analizas. Bueno, primero es una ley
O sea, el 2% estaba ahí, lo que pasa es que no se recaudaba. Ya. Lo correcto legalmente es que se recaude. Ahora, nunca debió haber estado ahí. Ya. Ni tampoco muchos impuestos. O sea, realmente, y me agradó ver a Dr. Canaguate en estos días hablar, un fiscalista de larga data, que siempre pensaba desde el punto de vista del gobierno. Por primera vez lo oigo hablando de recortar impuestos y de ampliar la base. Realmente por ahí que debe ir la cosa, de ampliar la base impositiva y reducir los impuestos. Pero déjame hacerte una pregunta ahora. Yo siempre, discúlpame, que yo sea un poco, yo no sé si yo soy un poco de izquierda en el fondo, aunque pretendo no serlo ni lo practico. Depende de dónde tú digas. Pero mis ideas, sí, pero mis ideas siempre como yo me analizo y digo, pero ¿será que me voy hacia la izquierda? Porque mira lo que yo veo, por ejemplo. Cuando tú dices vamos a ampliar la base, tú estás hablando de grabar con ITEVIS productos que todavía no están grabados. Exacto. Pero que ya lo que queda por grabar es la comida. Es los productos básicos. Entonces tú estarías diciendo, bueno, ok, vamos a financiar todo esto con lo que nos pueda pagar de impuestos los pobres, versus las posibilidades que tengamos o que puede tener el Estado de presionar a las empresas productivas. Obviamente leí un artículo que publicaste hace poco tiempo, donde tú decías, bueno, hablabas sobre la presión impositiva, que es de un 2 punto y pico %, pero que cuando tú te vas y analizas el desglose, las empresas ya están en un 30 y pico largo. No, y cuando tú calculas lo que pagas en electricidad, impuestos, en gasolina, todo eso sube, cualquier empresa está pagando 70 y pico % de su beneficio. Lo está dejando en impuestos. Está trabajando más para el gobierno que para sí mismo. Sí, a mí me da la impresión que los impuestos se lo inventaron con la finalidad de que, y resulta jocoso decirlo, pero el dominicano lo que reporta es un 25%, multiplícale por 4 la tasa, porque si no, no vamos a poder. Mira, tú tienes razón en el punto de los productos básicos, pero fíjate, estamos subsidiando a la mayor parte del consumo de esos productos básicos. Es el 80% de la población que tiene recursos. O sea, Sí. yo estoy de acuerdo con focalizar y subsidiar a los más pobres. Yo no estoy en contra de que al 20% más pobre de la población se le siga subsidiando y dando bonos gas, bonos de comida, lo que sea. Pero ahora mismo, ese producto básico que no paga ITEVIS, lo pago yo al mismo precio que lo paga cualquier otra persona. Entonces no es justo para la sociedad, ni para los más pobres, Claro. que el 80% del gasto en comida se vaya a la clase media y clase alta, pagando los impuestos en nombre de los pobres. O sea, exagerado de impuestos en nombre de los pobres, claro. Mejor darle el dinero a los pobres y súbele el impuesto al ñame, a la tortilla, al arroz, a la bichuela, Pero hay mucha y darle directamente dinero a ellos para que puedan adquirir esos bienes. Yo en lo personal creo que, por ejemplo, ya en lo atinente a las empresas, cualquier impuesto que tú puedas querer cargarle a una empresa no va a poder. Es que siempre, eso no te va a incrementar nada. Es un mito. El mito de que tú le pones impuestos a los ricos, para decirlo en nombre de izquierda y derecha, el rico versus pobre, la clase, el opresor versus el oprimido. Todo negocio, o sea, el que es empresario no es bruto, no es tonto, para no usar una palabra más mundana, va a buscar la manera de pasarles impuestos al producto o al servicio final. Claro. Entonces, no nos engañemos, como dicen, no nos leamos la carta entre gitanos. Si tú le vas a subir el impuesto a las grandes empresas o a los grandes consorcios o a las empresas que vendan más de tantos millones al año, esa empresa va a pasarles impuestos, quiéralo o no quiera. Claro. Esa empresa no se va a sacrificar. Su bolsillo, su razón de ser, la razón social de la empresa es hacer dinero. Claro. Si no existiera. Todo lo que va a hacer es ver hasta dónde puede empujar ese precio más hacia adelante. Y el consumidor, y eso se lo va a pasar a los trabajadores, y los trabajadores van a demandar mayores salarios. O sea que y esos salarios van a terminar perjudicando a los desempleados y a las amas de casa. Al final, quienes no se pueden zafar de los impuestos son los que no tienen ingresos.
que Claro. son la consumidora de su casa, que depende del ingreso del esposo, la ama de casa, y el desempleado que no tiene trabajo, que de todas maneras tiene que Claro. consumir, tiene que chiripiar o depende de alguien. O sea que al final Tú terminas perjudicando a los más no, y vulnerables. el más necesitado acaba pagando el sobrecosto vía o impuestos o vía el aumento de precios que le hace el empresario cuando, en el caso de que le aumenten a él. Y la inflación también. Ya. No es justo que un campesino pobre en un conuco, donde no hay luz ni agua, esté pagando la luz y el agua del dominicano que vive en la ciudad. O para ponerlo más dramático, no es justo que un campesino que no tiene luz ni acceso al agua, que es posiblemente cerca de 500,000 a 1,000,000 de familias en las áreas rurales, que pueden tener tendido eléctrico, pero no le llega. No le llega. El agua le llega, pero no es de buena calidad. No es justo que ellos estén pagando la luz y el agua de lo que se roban la luz en la ciudad, que es cerca de 1,000,000 de personas. Wow. En las ciudades. Aquí hay cerca de 1,100,000, 1,200,000 personas que se roban la electricidad. Se roban la electricidad, wow. Entonces, y tú le estás cobrando a todos los demás consumidores de electricidad que sí la pagan, pero lo peor es, y lo más injusto, es que tú estás poniendo al campesino, cuando compra ciertos productos que no son productos básicos, que tiene derecho a comprarlo porque quiere comprar una motocicleta, necesita una plantica de una bombita de agua, necesita abono, todo eso paga ITEVI. No es justo que él sí esté pagando y no esté disfrutando Claro. de Bueno, yo tengo un buen amigo en Edesur que anda detrás de resolver ese tema. sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Ahora como estamos, es muy injusto. Estamos, la gente no se da cuenta, pero estamos subsidiando el desempleado, está subsidiando al empleado. Wow. Por ejemplo, a través del salario mínimo. Y si subimos el salario mínimo más, son más gente que van a quedar en la calle. Entonces estamos quitándole a los desempleados oportunidades de empleo para aumentarle el salario a los que ya están empleados. ¿Dónde está la justicia social? No, es que la verdad que es un panorama complejo. Yo pienso que en los próximos meses, supongo que antes de que termine el año, el turismo ya va a tener Sí. un despegue, supongo. No sé cómo tú ves esa parte. Mira, el problema del turismo no son los hoteles. Los hoteles están listos para venir. El problema es las aerolíneas. Okay. Lamento decirte lo que he leído. Lo que he leído es que hay, hasta hace 2 o 3 meses, y ha seguido aumentando, habían 43 aerolíneas quebradas, 27,000 aviones Barato. pesados y tal vez una cuarta parte de ellos en proceso de desguazamiento. Porque ellos no prevén el nivel de vuelos a llegar a los niveles previos al 2019, hasta el 2024, 2025. Wow. Entonces podemos tener los hoteles listos. A menos que sea por charter, las aerolíneas comerciales no van a volver a los niveles del 2019 hasta dentro de 2 o 3 años. Entonces el tapón, el cuello de botella, como dicen, el problema, el tapón que tenemos en ese caso no es la hotelería dominicana, es los pasajeros. ¿Cómo volvemos otra vez al nivel de pasajeros que traíamos hace un año y medio? Claro. Ahí es que está el asunto. Wow. Entonces, los vuelos charter es una alternativa. Turismo interno, y eso es lo que están haciendo muchos países. Al no haber tanto turismo internacional, países como nosotros versus países más pequeños en el Caribe nos ven con envidia, porque dicen, pero por lo menos Santo Domingo y República Dominicana tiene un mercado interno de 9 millones de personas, 10 millones de personas, de los cuales 7 millones, 6 millones pueden Claro. dan buenos precios. Entonces, si yo fuera un hotelero en una situación como esta, y lo soy de hecho, porque tengo inversiones en hoteles, yo lo que vería sería el mercado local. Espérate, déjame cubrir aunque sea los costos. Claro. No me preocupo por beneficios por este año y el siguiente, vamos a cubrir costos, vamos a mantener el hotel abierto con el mercado interno y pongamos reglas, restricciones, una habitación no. Tener el hotel a mitad, con el hotel a 60%, el break-even usualmente es 60%. Como tú tener el hotel al 50, al 60%,
tú tienes... Claro, no. Pero no abras el hotel de un edificio sí, un edificio no. Abre una habitación sí, una habitación no. Porque aquí lo que tenemos que hacer es cerrar medio hotel y el otro dejarlo con todo el mundo cerca. No. Y las áreas de comida, oye, permite que en los jardines se pueda comer, que la gente... Claro. No hay room service en los todo incluido. Pues ponte a darle room service, que la gente en vez de bajar a comer a un salón donde hay 500, 600 gente comiendo, que puedan comer en su habitación. Ya. Y baja los precios, salva tu hotel, que me dan mejores tiempos. No todo en la vida, tú estás en negocio, tú sabes que hay años buenos y años malos, estamos en años malos. Claro. Entonces, son años de sobrevivir, de superarlo, hasta que vengan años mejores y ahí cuadramos. Estas son épocas de vaca flaca. Sí. ¿Algún último comentario que se haya quedado, Frederick, que tú quieras comentar que sea útil? Mira, enfatizar el tema de que es apropiado el momento, el mejor momento posible. Primero, para no exigirle tanto al gobierno, porque parte de la culpa del gasto gubernamental la tenemos los ciudadanos, que le exigimos al gobierno que nos dé y no queremos pagar impuestos. Pues si no queremos pagar impuestos o más impuestos, entonces exijamos menos. Claro. Y el gobierno que asuma ahora el costo político, que ahora tiene capital político, el mejor momento de tú girarle ese capital político es un gobierno nuevo, claro. no en el año último del periodo. Sí. Asume el costo político ahora, sé impopular ahora, y tú verás en 2 años me vas a cosechar los frutos a tiempo para la próxima elección. Claro. ¿Tú sientes que hay una hipersensibilidad a la opinión pública de parte del Estado, del gobierno actual? Sí, que no tiene sentido, porque ahora mismo no hay elecciones. El animal político tiene que pensar en términos políticos. Tú y yo no pensamos en términos políticos, pero el que está en el palacio, o los que están en el palacio y en el ministerio, tienen que pensar que ahora mismo no importa hacer el sacrificio ellos a favor del pueblo. El pueblo se lo va a agradecer eventualmente. Y fíjate que no estoy diciendo que le aprieten la correa a todo el mundo, que se le apriete más el gobierno para justificar ampliar la base impositiva, focalizar los subsidios hacia los más pobres y que más gente pague menos impuestos. Ya. Esa es la idea. O sea, lo resumo, sacrificio mayor del gobierno en su gasto corriente, menos sacrificio en el gasto de inversión. Pero en general el gobierno contraerse para liberar recursos para que el sector privado dinamice y emplee, aumente los empleos y aumente no solo los salarios en términos reales con baja inflación, sino en términos beneficiosos para la población. Porque una población que tenga ahora mismo, que podamos, que el sector privado emplee 500.000 de personas este año que viene, o en lo que queda de este año y mitad del año que viene, es factible. Y para que lo emplee el gobierno, mejor que lo emplee el sector privado, que son productivos, que generan y se multiplica por 6. Por supuesto. El sector construcción, el multiplicador es 6 a 1. Cada dólar invertido en construcción se convierte en $6 circulando en la economía. Y si el sector privado que lo hace, es una ganancia neta para el gobierno. O sea, que es un sacrificio que redunda en beneficio para toda la población. Bueno, siempre resulta súper interesante conversar con Frederick Manzadeh. Sus comentarios son de mucho valor y su experiencia económica y de Estado es realmente súper interesante. La verdad que he pasado un rato bastante ameno. Frederick, te agradezco de nuevo que hayas accedido a la invitación. Yo te agradezco a ti. Y bueno, es cuanto por hoy.